¿cómo le dices tú al ciudadano común que tú no vas a atender nada de eso? Porque lo que ocurrió el 28 congeló la dinámica del país y hasta que no se resuelva ese problema, pues entonces no importa el hambre de la gente, no importa el tema del colapso de los servicios, no importa el tema de la pulverización del salario. Bueno, eso no lo va a entender el ciudadano común. El reto del liderazgo político y en particular de los sectores democráticos es construir una política que nos permita defender el ejercicio democrático en espacios cada vez más hostiles. Indudablemente, el resultado del 28 ha producido una reducción, o mejor dicho, un aumento en el déficit democrático del país. Y nos va a corresponder preservar las rendijas que existen para el ejercicio del voto. Es un camino cuesta arriba, el voto quedó muy averiado después del 28 de julio, pero bueno, ese es precisamente el interés del gobierno. Ya casi por finalizar este año 2024, que ha sido un año en materia política muy movido. Vimos a mitad de este año un proceso electoral, el 28 de julio, que ha marcado el desarrollo, por supuesto, del escenario posterior, lo que son los meses siguientes, y ya que estamos casi por culminar este año, la expectativa en torno a la política hoy está puesta en cómo va a comenzar el 2025, por varios temas, incluso no solamente temas que tienen que ver con la elección que se hizo el 28 de julio en Venezuela, sino también con lo que ocurrió el 5 de noviembre en Estados Unidos, porque tenemos unas fechas en enero clave. Tenemos el 5 de enero la instalación de la Asamblea Nacional, el 10 de enero la toma de posesión de quien resultó electo ganador el 28 de julio, y el 20 de enero tenemos la toma de posesión del presidente Donald Trump, que ganó las elecciones en los Estados Unidos. Y allí se desprenden muchas expectativas sobre qué va a pasar con las sanciones, qué va a pasar con la comunidad internacional y la visión que tienen hoy respecto a Venezuela y la coyuntura política, y por supuesto cómo eso va a marcar también lo que ya es el cronograma electoral que se nos viene, elecciones de gobernadores, alcaldes, y también la renovación de la Asamblea Nacional pautada para 2025, de la que algunos de entrada dicen, bueno, hablar de eso es pasar la página, es olvidar lo que pasó el 28 de julio, y eso no se puede hacer. ¿Dónde estamos hoy? Es lo que vamos a conversar con nuestro invitado Luis Augusto Romero, diputado de la Asamblea Nacional y también secretario general de Avanzada Progresista. Gracias por estar acá. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿dónde estamos hoy? ¿Cómo lo ve Luis Augusto Romero? ¿Dónde está hoy Venezuela en materia política? Bueno, algunos dicen que estamos en el principio del fin. Ajá. Otros decimos que estamos en el final del principio. En todo caso, estamos en una situación, como tú bien señalas, muy compleja, donde se mezclan Muchos intereses y muchas variables, expectativas. correcto, variables que tienen que ver con la dinámica nacional y, por ejemplo, todo el tema de la geopolítica, el triunfo de Donald Trump en las elecciones norteamericanas, la guerra entre Ucrania y Rusia, el conflicto en el Medio Oriente, la situación con Gaza, las tensiones entre Irán e Israel. Y en el marco de toda esa geopolítica gira o orbita el tema de la energía, del petróleo. Claro. Y es por eso que Venezuela no es cualquier ficha en ese tablero, sino que tiene una relevancia fundamental. Claro. Creo que el tema del petróleo y la energía nos coloca en una posición, para bien o para mal, nos guste o no, claro, importante. nos pone en el foco sí, del no, mundo. ¿Cómo no? Tenemos las reservas más grandes de petróleo, tenemos las reservas más grandes de gas, somos un punto atractivo, y además tenemos una costa que nos abre a muchos mercados también en ese sentido. Somos un punto de interés para cualquier potencia. Por supuesto, pero además en el contexto de estos conflictos armados, claro, él cobra mucho más relevancia, por ejemplo, para la primera potencia mundial, el petróleo venezolano. Entonces yo creo que eso va a marcar, digamos, la situación del país, la ubicación del país en el marco de la geopolítica global. Y con respecto al tema interno, bueno, sí, evidentemente todavía estamos viviendo pues el reflujo del 28 de julio y están planteadas elecciones para el año próximo a varios niveles de la administración pública. Vamos a tener elecciones, nos corresponde tener elecciones para gobernadores, alcaldes, concejales, legisladores regionales y la Asamblea Nacional, que se le vence el periodo el próximo 5 que de enero de 2026. Puede ser o una mega elección, o pueden ser 2 elecciones, o hasta 3 elecciones. No sabemos qué va a pasar en ese sentido. Pero sobre ese tema hay quienes, bueno, cuando hablamos de elecciones,
Y hablamos del escenario que se nos viene y quienes dicen, no, aquí no se puede hablar de elecciones sin resolver el 28 de julio. Eso es pasar la página y seguir la narrativa al régimen, como dicen por ahí algunos sectores de oposición. Pero bueno, al final el país no se acabó el 28 de julio y el país no se acaba con fechas en particular. El país no se acaba el 10 de enero. La política continúa. ¿Cómo se plantea en ese sentido el seguir haciendo política? Bueno, yo creo que sería un grave error plantearnos un escenario, el escenario final el 10 de enero, el apocalipsis global, el apocalipsis del país. El país va a continuar con sus problemas y la gente reclama que sus problemas sean atendidos. Es decir, hay una agenda de la cotidianidad que reclama atención por parte del liderazgo político, lo que está pasando con el colapso del servicio, de los servicios públicos, en particular con el tema de la energía eléctrica en la zona oriental del país, en el estado de Nueva Esparta, por ejemplo, el tema del salario y las pensiones. Estamos hablando de pensiones y llegamos a diciembre con pensiones de $3. Más de 2 años sin un aumento de salario. Correcto, entonces, ¿cómo le dices tú al ciudadano común que tú no vas a atender nada de eso? Porque lo que ocurrió el 28 congeló la dinámica del país y hasta que no se resuelva ese problema, pues entonces no importa el hambre de la gente, no importa el tema del colapso de los servicios, no importa el tema de la pulverización del salario. Bueno, eso no lo va a entender el ciudadano común. El reto del liderazgo político y en particular de los sectores democráticos es construir una política que nos permita defender el ejercicio democrático en espacios cada vez más hostiles. Indudablemente, el resultado del 28 ha producido una reducción, o mejor dicho, un aumento en el déficit democrático del país. Y nos va a corresponder preservar las rendijas que existen para el ejercicio del voto. Es un camino cuesta arriba, el voto quedó muy averiado después del 28 de julio, pero bueno, ese es precisamente el interés del gobierno, que la gente se desmotive, claro, no salga a votar y el gobierno pueda controlar el año próximo la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías, ni hablar de los consejos municipales o las legislaciones regionales, y por supuesto un elemento que es clave, Carlos, que es el tema de la Asamblea Nacional. Yo estoy en el último año, en el penúltimo año de mi ejercicio parlamentario, de una asamblea que fue electa en el año 2020, donde un sector de la oposición lamentablemente cometió el error de llamar a la abstención, claro, y eso se tradujo en una planadora de votos que tiene el gobierno. Que se maximizó con el tema de la sobrerepresentatividad de los votos. Correcto. Si bien el resultado fue algo cercano a 70-30, la correlación de fuerzas es 90-10. Correcto, pero fue más o menos lo mismo que en el año 2015, solo que a la inversa. Claro. Y es por eso que el tema de modificar, ajustar el tema de la adjudicación de las curules es clave para que la representación proporcional se vea fotografiada en el nuevo Parlamento. Y eso es parte de los debates que estamos dando en el marco de la revisión de las leyes electorales. Pero todo eso será inútil si la gente no sale a votar. Claro, podemos tener el escenario perfecto, correcto, para que vaya la gente a votar. Pero si por supuesto, tú puedes tener el método de adjudicación más equilibrado del planeta, pero si no tienes votos no hay nada que adjudicar. De manera tal que nuestro llamado, en el caso de mi partido, Avanzada Progresista, va a ser a continuar dando la pelea en los espacios democráticos. En este momento, Carlos, hay más de 100 alcaldes de oposición en ejercicio en el país. Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer con esos alcaldes? ¿Los vamos a abandonar? ¿Les vamos a decir que tiren la toalla? Hay muchísimos concejales y legisladores regionales de oposición que están en ejercicio. Esos espacios hay que preservarlos, porque en definitiva son espacios de resistencia democrática. Y eso es lo que nos corresponde en este momento, resistir el avance autoritario del gobierno. Igualmente con los gobernadores, vamos a abandonar al gobernador del Zulia, vamos a abandonar a Morel Rodríguez de Nueva Esparta, que tiene una extraordinaria gestión, o al de Cojedes o al de Barinas. Bueno, yo creo que eso sería un grave error. Eso es como si tú tienes un inquilino en tu casa que no te paga el alquiler y entonces tú decides incendiar la casa. Eso no tiene sentido. No obstante, entendemos que hay un duelo en el país por lo ocurrido el 28 y nos va a tocar trabajar en esas condiciones adversas. ¿Cómo se trabajan esas condiciones adversas? Porque en medio de todas estas discusiones, de poder generar un clima de representatividad con el tema del Parlamento venezolano, la revisión de las garantías electorales, hay un tema fundamental y es la confianza en el árbitro electoral.
hay algunos políticos que en esta discusión acuñaron la frase, la duda razonable de lo que ocurrió el 28 de julio, y que de allí derivan algunas posturas que tienen que ver en que con este CNE difícilmente se pueda votar, porque si este CNE no generó confianza en el proceso presidencial y este mismo CNE convoca a unas elecciones regionales, la gente automáticamente recuerda el escenario del 28 de julio. Hay posibilidad de avanzar con estas mismas instituciones, con esta misma conformación. Bueno, nosotros lo planteamos en los debates que se han dado en el seno de la Asamblea Nacional y con factores externos al Parlamento sobre el tema de la revisión de las leyes electorales. Este CNE, tal cual como está configurado, no le sirve a nadie. No le sirve al gobierno, no le sirve a la oposición, no le sirve a la ruta democrática, no le sirve al país. Ahora, ¿tiene el gobierno la voluntad política de cambiar el CNE? Bueno, lo veremos. Nosotros vamos a insistir en esa dirección, así como planteamos por la calle del medio la eliminación de la reelección indefinida, que se ha convertido en un mecanismo perverso para los relevos democráticos, para la alternancia en el ejercicio del poder. Claro, porque es bueno aclararlo, eso aplica en todos los niveles. Claro, pero por alcaldes supuesto, buscando su cuarto indudablemente, periodo. claro, indudablemente. Y mira, yo estoy seguro que en las bases del chavismo esa propuesta es recibida con beneplácito. Así guarden silencio, porque he percibido, me he dado cuenta que en muchos municipios donde gobierna el partido el PSUV, ahí hay un liderazgo congelado que sabe que mientras la reelección sea indefinida, el jefezote que está en la alcaldía no saldrá de ahí más nunca. De manera que la reelección indefinida se ha convertido en una ¿cómo se llama? Sí, cuando una guillotina. Es una guillotina para el liderazgo emergente. Nosotros propusimos también la reestructuración del CNE. Ese CNE con 5 rectores, con esa estructura no funciona. Y planteamos la necesidad de un Consejo Nacional Electoral con 11 rectores o con 9 rectores, tal cual como ocurre en México, donde 5 serían de la sociedad civil y 4 de los partidos. Hay que sincerar el tema de la presencia de los partidos en el Consejo Nacional Electoral, porque ahora lo que hay ahí son unos rectores, entre comillas, independientes, que hasta anteayer eran militantes y dirigentes de partidos políticas. Entonces, ¿quién se come eso? O es público el hecho de que son acuerdos entre sectores políticos, un rector es de Acción Democrática. Correcto, exacto. Pero es preferible que los partidos estén representados y que la expresión de la sociedad civil efectivamente lo sea. Y en conjugación con los factores políticos, pues en este caso los partidos, puede haber allí un directorio con mayor margen de maniobra. Ahora, esas son propuestas de quienes no tenemos los votos en la Asamblea Nacional suficientes para imponerlas, porque en un momento determinado se impuso la teoría de no ir a votar. Ahora bien, si usted que me está escuchando está obstinado del tema del colapso del servicio eléctrico, con una Asamblea Nacional controlada por la oposición, eventualmente podríamos llamar al ministro, pedirle cuentas, interpelarlo y eventualmente hasta destituirlo. Es fundamental que la gente salga a votar el año próximo para preservar los espacios democráticos. Bueno, pero esa teoría se pensó para la elección de 2015, que la oposición tuvo las 2/3 partes y que eso iba a significar un cambio. Yo recuerdo esa campaña, la última cola, fue una de las frases que se utilizó para describir esa elección, pensando precisamente que la Asamblea podría hacer un control al ejercicio del Ejecutivo, y no fue así. Claro, porque ahí se cometió un error, una falla de origen, lo que pudiéramos llamar una falla de origen, que es que las autoridades que asumieron la conducción del Parlamento plantearon un esquema de confrontación abierto con el Ejecutivo. La salida en 6 meses. Claro, vale, y entonces, mira, en este momento el país está en una situación digamos, de agotamiento, producto de la confrontación de más de 20 años que estamos viviendo los venezolanos. 2 factores, en este caso el gobierno, el madurismo, el PSUV, y por otro lado la oposición radical, extremista, como queramos llamarla, convirtieron al país en un campo de batalla, y los grandes perdedores hemos sido los que estamos en el medio, los ciudadanos de a pie, los que consideramos que la vía de la negociación y el diálogo es el camino para lograr, digamos, resolver los problemas del país. Ahora, tú para negociar y dialogar tienes que tener posiciones de fuerza también, ¿no? Claro. Y si tú abandonas los espacios democráticos, que es tu espacio por excelencia, ¿cuál es la ruta que te queda? ¿La de la confrontación callejera? ¿Es que acaso no hemos transitado por allí en otras oportunidades? En el campo de la violencia el gobierno siempre va a tener la ventaja. La fuerza de la oposición democrática. El control de las armas. Claro, por supuesto. La fuerza de la oposición democrática no son solo las ideas, es también la movilización, la organización.
la movilización pacífica, quiero decir, y por supuesto el ejercicio del voto. En ese ambiente hostil, ¿cómo están viendo desde Avanzada Progresista? Porque el ambiente hostil no va solamente desde el punto de vista de la desconfianza que se crea del poder electoral y en el voto, de cómo quedó el voto luego del 28 de julio, sino también ese tema de la confrontación. Lo que estamos viendo en el transitar de aquí al 10 de enero es un incremento de la confrontación, de la hostilidad de esos dos sectores, donde desde un lado, bueno, se comienza nuevamente a hablar del tema de las sanciones, del tema del desconocimiento de la figura del Ejecutivo, del reconocimiento a Edmundo González como presidente de Venezuela, y del otro lado, esta serie de leyes que se están discutiendo, que son respuesta por supuesto, a ese mismo entorno que se está armando. Y en el medio, bueno, hay un sector que trata de abrirse camino y un país que no encuentra esos problemas reflejados en esa discusión del fascismo, de qué pasa con los que traicionan a la patria o no. La gente sigue viviendo los mismos problemas y esos problemas no están en ese discurso. Claro, porque la brecha que hay entre el discurso de los políticos, de la mayoría de los políticos, y lo digo desde una perspectiva autocrítica, no me excluyo, Claro. y la cotidianidad de la gente, la brecha es cada vez mayor. Una cosa es el debate en la Asamblea Nacional sobre el fascismo, y otra cosa... Que ojo, no es un tema de menospreciar los temas, Sí, pero no que es un asunto de eso. pero además De... todos sabemos que eso responde a una coyuntura de un interés del gobierno, ¿no? Claro. Y otra cosa muy diferente es el problema que están padeciendo nuestros viejitos, los jubilados y los pensionados, que van a pasar una Navidad cobrando $3 mensuales por su pensión. Ahora, tú hablabas del tema de la confrontación. Nosotros hemos denunciado firmemente desde Avanzada Progresista el tema del incremento de la represión. Lo hemos dicho en la Asamblea Nacional y lo hemos dicho en la calle. Si el gobierno pretende construir la gobernabilidad sobre la base de la represión y el miedo, bueno, vencerán, pero no convencerán, Carlos. Y a eso yo no le arriendo la ganancia por mucho tiempo. El gobierno tiene que dar muestras, señales de su voluntad política de transitar hacia un espacio de encuentro nacional. Podríamos llamarlo una amnistía general. Este tema de los muchachos detenidos posteriormente al 28, a los cuales se les ha aplicado la ley antiterrorismo, eso es un exabrupto. Eso no tiene ningún sentido. Yo también fui dirigente estudiantil, Carlos. Yo también marché. Yo también le tiré piedras a la policía. Y jamás estuvimos expuestos a una amenaza como lo que significa esta ley antiterrorista que fue aprobada en la Asamblea Nacional. ¿Fueron considerados fascistas? Claro, por supuesto que no. Esa ley antiterrorista que fue aprobada por la Asamblea Nacional fue con los votos de ellos. Nosotros, la fracción de la oposición, salvamos el voto porque sabíamos que se iba a convertir en un instrumento de represión al servicio del gobierno. En todo caso, yo creo que hay que trabajar en función de organizar a la oposición. Percibo, siento, he podido recoger un gran desaliento en el país, una desesperanza, y eso es muy peligroso, porque eso que llaman los sociólogos la desesperanza aprendida, lo que conduce es a la resignación, a la inmovilidad, a la desmovilización, a la entrega. Y el año próximo hay elecciones. Hay que organizarse, hay que salir a convencer, hay que salir a conversar con la gente. Nosotros siempre hemos dicho que es importante que la gente escuche a los políticos. ¿Cómo no? Eso es muy importante, claro. Pero mucho más importante es que los políticos escuchemos a la gente. Y eso lo podemos lograr no solo por las redes, sino en el contacto persona a persona, que hemos comprobado que es insustituible. El trabajo político directo con la gente en sus comunidades es un trabajo que no puede ser, a mi juicio, sustituido por ningún paquete de redes, por ninguna herramienta comunicacional. Las herramientas comunicacionales, bienvenidas, eso son un complemento y son muy importantes, cada vez cobran más importancia. Pero el trabajo que tenemos que hacer tiene que ver con ir a las comunidades, ir a acompañar a la gente en su cotidianidad. Claro, que la gente vuelva a sentir que los políticos están al servicio de... Que te duele, vale, que comprendes la realidad de la gente, que formas parte de su entorno inmediato, que estás ahí, que le puedes atender una llamada telefónica, así sea para un consuelo, así sea para una palabra de aliento. Bueno, ese es el trabajo político que nos corresponde para rescatar el espíritu combativo de los sectores democráticos y lograr preservar los espacios democráticos que quedan en Venezuela, aún en este ambiente de hostilidad. Hay una complejidad en ese tema y es el poder convencer a la gente de que la política es útil. Porque lo que estamos viendo en el país, esa desesperanza, ese desencanto del tema político, bueno, responde también a esa misma realidad. La gente siente que la política no... La gente se cansó de esperar que los políticos se pongan de acuerdo,
que los políticos resuelvan los problemas, porque los políticos están en esa discusión de quién es fascista, quién no es fascista, quién es legítimo, quién no es ilegítimo. Y la otra oposición, que digamos es como se ha planteado como alternativa, la Alianza Democrática en su momento, Avanzada Progresista, el resto de los partidos que participó con candidaturas distintas, según el resultado electoral no convencen al país en ese sentido. No convencen al país que la salida es o que los problemas se resuelven o dejando al gobierno o saliendo del gobierno, sino que hay una vía que puede ser el entendimiento de todos los sectores. Bueno, Carlos, dice el poeta, la culpa es de uno cuando no enamora, no de las circunstancias ni del tiempo. Y efectivamente no enamoramos. Lo que apostamos por una vía diferente a la polarización, con candidaturas, con tercerías, por llamarlo de alguna manera, Claro. no logramos el favor mayoritario del pueblo venezolano. Venezolano, esa es la realidad. Ahora, también sería injusto no comprender que todo esto se dio en el marco de una profunda y virulenta confrontación, Claro, polarizada. claro, la elección se vendió como un todo o nada. Exactamente. La lucha del bien contra el mal. Entonces, claro, entonces por un lado tenías al gobierno con todo su aparato comunicacional, su aparato de propaganda, las instituciones del Estado al servicio del candidato al gobierno, y por el otro una oposición que también tenía respaldo de otras agendas internacionales con muchísimos recursos y que planteaban era el exterminio del gobierno. Es decir, una guerra a muerte entre dos sectores, entre dos polos opuestos, y la ciudadanía pues terminó atrapada en esa polarización, y quienes planteábamos un curso intermedio de reconciliación nacional, de unificación de los venezolanos, de reconstrucción del país, bueno, terminamos triturados por esa polarización. Y eso no es la primera vez que pasa. Triturados, pero no liquidados. Claro, ¿no? por supuesto que no. Bueno, que en política no hay muertos. Exactamente. Entonces nos corresponde recoger los vidrios, Carlos, y seguir adelante. Porque en definitiva este país es de todos y es el único que tenemos. Y como yo lo he sostenido en otras oportunidades, no nos van a venir a salvar. No esperemos que vengan unos ángeles, los marines, a salvarnos. Entre otras cosas porque no tienen por qué hacerlo. El problema de los venezolanos tenemos que resolverlo los venezolanos. Por supuesto, la cooperación internacional, la solidaridad, todo eso es muy importante. Pero si tú revisas la agenda global en este momento, te darás cuenta ocupada de temas que hay temas muchísimos más trascendentes, incluso para la preservación de la raza humana. Por ejemplo, el tema de la respuesta que Rusia va a dar al ataque de Ucrania. Claro, la posibilidad de que se empiece una escalada nuclear. Bueno, esos temas son mucho más, digamos, agobiantes para el planeta que la crisis de la democracia venezolana. Entonces, ¿vamos a preocuparnos? Sí, pero vamos a ocuparnos también. Estamos en un momento donde en estos meses, estas semanas, están dando las discusiones de la ley Bolívar. Esa ley que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos, que ojo, lo aclaro acá, lo he aclarado en otras oportunidades, eso le queda camino. Eso lo aprobó la Cámara Baja, luego va a la Cámara Alta, luego lo tiene que aprobar el presidente, probablemente sea el presidente Trump al que le toque. Pero lo cierto es que la respuesta del Estado venezolano es también una ley llamada Libertador Simón Bolívar, y que ahí la perspectiva, y por supuesto allí hay una especie de línea que diferencia el defender al gobierno de Maduro a defender al Estado. Esto es un tema que nos corresponde a todos como país. Correcto. Porque la sanción no se establece, la ley Bolívar no es contra Nicolás Maduro, es una ley contra quien desee hacer negocios con Venezuela, y establece además que taxativamente que el gobierno que Estados Unidos reconozca, es decir, el gobierno que Estados Unidos reconozca como legítimo, sea o no Nicolás Maduro. Pero la perspectiva, la percepción de algunos sectores es quien está en contra de la ley Bolívar está defendiendo a Maduro. Bueno, porque eso es uno de los efectos colaterales perversos de la polarización. Ahora, la política norteamericana se equivoca, y se equivoca mucho. Se equivocó en Libia, se equivocó en Vietnam, se equivocó en Siria, y se está equivocando con el caso venezolano. Si el gobierno de Trump, ese es un escenario, esperemos que no sea así, retoma la línea de la máxima confrontación, bueno, entonces se volverán a equivocar, porque este es un país que, más allá de las diferencias internas que pueda tener, va a preservar su soberanía. Y estarían cometiendo un gravísimo error, porque le estarían dando al gobierno de Maduro las herramientas para levantar un discurso nacionalista, claro, para compactar a su base, darle narrativa. Ahora, yo como ciudadano venezolano no puedo acompañar bajo ninguna circunstancia, ninguna iniciativa que vaya contra el país, contra la nación, contra la república. Mis diferencias contra Maduro y contra el partido de gobierno son diferencias de adversarios, no diferencias de enemigos.
Ese tema de la ley Bolívar que está discutiendo, digamos, los asambleístas norteamericanos, por supuesto, la rechazo de una manera categórica, pero también rechazo la ley antiterrorista, Carlos, porque ninguna de esas dos herramientas legislativas van a contribuir a la paz, a desescalar la confrontación en el país. Por el contrario, la agudizan. Y en ambos casos, uno tiene que tener una posición muy firme, dejar muy claro que jamás vamos a acompañar ninguna iniciativa extranjera que atente contra la nación y por otro lado que vamos a defender los espacios democráticos, las libertades ciudadanas y los derechos constitucionales de todos los venezolanos en el marco de una lucha de acuerdo a lo que establece la Constitución. Hay que regresar a la Constitución, vamos a defender la Constitución y hay que ejercer el derecho a votar. Eso es clave. De lo contrario, vamos a perder los espacios que aún quedan para la resistencia democrática en el país. Hay también un gran reto para la oposición. Bueno, hay muchos retos en 2025. Convencer a la gente de que salga a votar, hacer política en este ambiente hostil, pero también hay una autocrítica a los sectores opositores que tiene que ver con la capacidad de los acuerdos. Porque más allá de lo que pasó el 28 de julio en el tema de los resultados, lo que se evidenció es que, bueno, cada quien tiene y ojo, es sano, la democracia es sano, que cada quien tenga su visión de cómo concebir el resultado o el país que queremos, pero llegar a la elección con 9 candidatos es algo, en un país donde no hay no hay segunda vuelta, es una lectura también tal vez un poco errada, ¿no? De que la diversidad tampoco puede ser tal, porque al final algo que se le critica a la oposición es el tema de la unidad, la capacidad de que a lo interno primero se lleguen a acuerdos para enfrentar a un solo bloque. Esa fue una elección de 9 contra 1. Sí, tienes razón. En eso hay que ser, digamos, muy autocrítico. Y ojo, pasó en 2020 también. En 2020 el resultado es 90-10 la composición porque hubo sectores en la oposición que no fueron. O sea, aunque todos coincidieron en la vida del voto, hubo quienes fueron haciendo tienda aparte, ¿no? Sí. No hubo un solo bloque. La oposición del país, cuando hablo de la oposición, es la oposición en todas sus expresiones. Que digamos que transita el camino del voto, tiene esa deuda con la nación, la deuda de una unidad, pero el problema es que tú no puedes construir una unidad sobre la base de una coyuntura electoral. Claro. Aquí tenemos que trabajar. La unidad de ideas, claro, hay que conjugar el verbo en primera persona del plural. Nosotros, la oposición, tenemos que trabajar en función de un espacio común, de una visión de país. Esto puede sonar trillado, se ha dicho muchas veces, pero es que no hay otra salida. Tenemos que trabajar en un proyecto de país alternativo frente a lo que ofrece este nefasto gobierno que sin duda ha sido el peor en la historia de Venezuela. Mientras la gente nos vea que nos estamos, digamos, que estamos practicando esa especie de canibalismo dentro de la oposición, pues no vamos a tener el favor de la gente, porque la gente, el ciudadano común va a decir, bueno, pero si ustedes ni siquiera se pueden poner de acuerdo entre ustedes mismos, ¿cómo pretendes que el país voltee a verlos? De manera que efectivamente hay que asumir con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad, que la oposición en su conjunto tiene una deuda con el país en su limitación para poder construir un referente político perdurable en el tiempo y que no se desvanezca después de cada proceso electoral. Es decir, vamos a apoyar a Carlos Peñalosa para la alcaldía de Caracas y vamos todos, 11 partidos, pero al día siguiente ya nadie tiene que ver con ese. Hasta ahí llegó. Claro. Llegó hasta el momento electoral. Las grandes coaliciones que se han construido en Venezuela, las grandes coaliciones de oposición han sido coaliciones electorales, plataformas electorales. La Coordinadora Democrática, la Mesa de la Unidad Democrática, ahora la plataforma, esta última, la plataforma unitaria, en fin. Son plataformas que responden a una coyuntura electoral. El gran reto está en construir una visión del país de largo plazo, encender las luces altas y visualizar el país en 10, 20, 30 años. Claro, y ahí hay un reto también que hay sectores que reducen la discusión, muchos sectores de oposición, políticos de oposición, que reducen la discusión a que todos los problemas se resuelven saliendo de Nicolás Maduro. Es decir, hay proyectos políticos que no tienen nada detrás, que su única bandera es criticar al gobierno sin ningún tipo de proyecto, no hay una visión de país. Pero además, Carlos, hay un elemento adicional, que es que cualquier digamos, proyecto de sustitución del poder, de alternancia del poder, para efectos de la gobernabilidad que venga el día después, va a tener que contar con el chavismo.
Claro. Digo el chavismo No va como a expresión, desaparecer como claro, como expresión política. incluso como expresión sociocultural del país, Ujú, como lo es y como lo fue y lo es el peronismo en Argentina. ujú. Es decir, tú no puedes llegar al poder a perseguir al chavismo. Si lo que está planteado es la reconstrucción nacional, la reconciliación de todos los venezolanos, tú tienes que llamar a esos sectores, en el caso de que sean desplazados del poder, garantizándoles todos sus derechos, que ejerzan la oposición, pero que en todo caso tengan espacios donde puedan respirar. Porque si los persigues, esa gobernabilidad se va a ver comprometida rápidamente y vamos a reproducir el ciclo perverso de quítate tú para ponerme yo. Y eso en Venezuela, por lo general, viene acompañado con un altísimo componente de violencia política. Bien, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Luis Augusto Romero con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general de Avanzada Progresista, hoy en Debate Polianalítica, en este ciclo que también vamos a estar ya finalizando este 2024, conversando con responsables de partidos políticos, las cabezas de las organizaciones políticas de nuestro país, de cara a lo que es este 2025, con todas estas expectativas que hay del mes de enero y también de lo que van a ser las elecciones que se van a desarrollar en 2025 en Venezuela. @Polianalítica en todas las redes sociales, disponible nuestro contenido siempre también en nuestro canal de YouTube.